estar hablando de resolución de conflictos de pareja. Es un tema que a mí me parece muy importante porque la pareja es la base de la familia. Y si nosotros queremos darles a nuestros hijos una buena base, tenemos que primero trabajar en uno mismo, sanar nuestras heridas de nuestra infancia. Y a veces cuando digo sanar heridas de la infancia, a veces la gente cree que wow, o sea, pues ¿qué te pasó? O uno cree que es cuando nos pasa algo muy, muy dramático. La realidad es que siempre todos tenemos algo que sanar de nuestra infancia y que nos va a ayudar a encontrar más fácilmente el propósito de nuestra vida y a estar mucho más contentos en nuestra piel. Creo que ese es el primer trabajo que debemos hacer siempre, es todo el tiempo estar trabajando en uno mismo. Y después también trabajar como pareja. Si nosotros hacemos eso, nuestros hijos se van a dar cuenta que es importante estar todo el tiempo haciendo esta introspección con uno mismo y que también es importante trabajar juntos como pareja, porque obviamente siempre va a haber conflictos, no podemos estar de acuerdo en todo y todo eso que era tan fácil antes de tener hijos se vuelve súper complicado después de tener hijos por muchas razones. Y yo sé que si tú eres mamá, papá, me vas a entender, no tengo ni que explicarlo. ¡Hola! ¿Cómo están? Ya empiezo a ver aquí a toda mi comunidad hermosa, las saludo, las beso. Hoy vamos a hablar, como decimos en México, a calzón quitado. Yo les voy a contar una experiencia que hemos tenido recientemente mi esposo y yo durante la pandemia. Mi esposo empezó a trabajar desde la casa, los niños en la casa, yo en la casa, todo el mundo en la casa, y yo no tenía ni un rincón para estar sola. Literalmente entraba al baño y hasta el gato me empezaba a meter la patita abajo de la puerta. Y obviamente eso nos pone en un estado de, ¿será que me van a dejar trabajar? ¿Será que me van a dejar cocinar tranquila? ¿Será que...? Entonces empiezan obviamente a construir una serie de emociones que en el caso de mi esposo y yo explotaron por el aire. Y entonces, la verdad es que nosotros agradecemos muchísimo todos estos momentos de conflictos que hemos tenido porque nos ayudan a crecer. Y estoy convencida de que toda pareja a largo plazo necesitan de mucho apoyo, de una comunidad que los abraza y también de expertos que nos ayuden a solucionar nuestros conflictos de manera positiva. Así que voy a invitar a nuestra invitada de hoy, valga la redundancia, voy a invitar a Irene a que se una a nuestra conversación, nos empiece a responder nuestras preguntas. Pero primero voy a presentarles, les voy a decir quién es ella. Ella se llama Irene, ella es psicóloga y psicoterapeuta especializada en... Hola Irene. Hola, Caro, ¿cómo estás? Sí me ven y me escuchan bien, ¿verdad? Porque no sé por qué nunca me veo. ¿Sí? Genial. Yo te veo, te escucho, todo perfecto. Súper. Eso es lo importante, que ustedes me vean. Muchas gracias por el espacio, por la invitación, a tu comunidad, ¿no? A todo esto que hablas sobre tu experiencia personal y cómo acercas todos estos temas, pues, a muchas mujeres y a muchas personas, ¿no? Que tienen estos retos, porque yo creo que son muy humanos, ¿no? Totalmente. Déjame te presento para que sepan todas las invitadas y todas las que se unan a esta conversación con quién estoy hablando. Estoy hablando con Irene. Ella es psicóloga y psicoterapeuta especializada en lo individual, de pareja y familiar. Es una apasionada de ayudar a otras personas a sanar para poder construir mejores relaciones con uno mismo y con todos los que nos rodean. Ella es especialista en parejas multiculturales, lo cual te Sí. tengo que contar algo. Ahorita nosotros, mi esposo y yo tuvimos un momento muy difícil durante la pandemia, que por suerte ya vimos la luz al final del túnel. Y durante todo ese momento así muy difícil, muy duro, siempre abrazados, siempre con mucho amor, pero bastante fuerte, yo le dijimos, bueno, vamos a hacer terapia, sí, porque los dos creemos en eso y nos ha ayudado en otros momentos de nuestra relación. Y entonces yo le dije, sí, pero tiene que ser con un especialista en parejas multiculturales, porque a mí no me vuelves a hacer lo que me hiciste la última vez. Mi esposo es argentino, yo soy mexicana, y él viene de una descendencia judía, yo vengo de una descendencia católica. Entonces, tú te puedes imaginar lo que es tratar de encontrar a una psicóloga, una especialista en parejas que sepa lo que es una pareja multicultural. Y yo sé que mucha gente de mi comunidad son relaciones así, colombiano con venezolano, brasileiro con americano, argentino con mexicana y así. Y es que somos como otro mundo Sí. aparte.
Sí, tenemos nuestros propios retos también. claro, totalmente. Se añaden retos, se añaden virtudes, se añaden fortalezas, pero también a la hora del conflicto se añaden retos, ¿no? De estas diferencias culturales, de estas diferentes visiones de gestionar un conflicto, o sea, se le añade bastante. Entonces, claro, yo como pareja multicultural, mi pareja es española y yo soy mexicana, pues ahí fui viendo que además había como un tema de sensibilizar la terapia culturalmente cuando se trabajaba con parejas multiculturales y con inmigrantes. Y eso es en lo que también estoy intentando formarme. No hay cursos como tal, pero he encontrado libros específicos de psicólogos norteamericanos que hablan de cómo hacer terapia multicultural. Entonces, bueno, sí es una ventaja, sobre todo para aquellos que conforman una relación biomulticultural. Me encanta lo que acabas de decir también de inmigrantes, que es también mi comunidad. Somos una comunidad de familias inmigrantes, especialmente en Estados Unidos, pero en otras partes del mundo también. Conozco muchas familias que están en otros lugares del mundo que siguen mi cuenta. Y eso también le agrega otra Sí, capa sí. de complejidad al tema. Claro, claro, totalmente. No es lo mismo tener un conflicto y poder irte a tomar un cafecito con una amiga, con tu familia, platicarlo, ¿no? Tener como esa red a la que puedes ir a cuando acabas de emigrar y no tienes a una red de apoyo en un conflicto, ¿no? Ya sea cotidiano o más complejo, son cosas que se van añadiendo, ¿no? Obviamente, entre más un conflicto diario, pues, o cotidiano es más fácil de gestionar, pero un conflicto más importante uno a veces requiere otra mirada, ¿no? Como un consejo, el poder, como decir, me salgo de casa un poquito a respirar y como a pensar, ¿no? A reflexionar sobre la situación y si no tengo con quién, porque estoy en otro país y todavía no tengo una red, ahí también es otro reto, ¿no? Es otro reto. Uh-huh, Entonces, uh-huh. lo que siento que ha pasado en esta pandemia eh, es que se acabaron los espacios de pareja como los conocíamos antes para los que tenemos hijos. Entonces, Sí, antes los niños iban a la escuela y ya sea que papá y mamá se salían a trabajar o papá y mamá se quedaban en la casa trabajando o uno salía y el otro venía, había como otros espacios que desaparecieron completamente y lo que uno uh-huh. pensaba que iban a ser 2 semanas se han convertido en 9 meses. Sí, Y no sabemos cuándo va a volver todo a la normalidad, si es sí, que volvemos a una normalidad como era antes. Y entonces, todos estos espacios nos quedamos, los que teníamos ayuda en casa, nos quedamos sin ayuda en casa, pues porque la pandemia mandó a todo el mundo a su casa. Y entonces ya eso de, bueno, vamos a ir a comer y los niños se quedan con alguien, dejó de existir para muchos de nosotros y tantas otras cosas, los que dependían también de los abuelitos, de las tías o de otras amigas, si vives en otro país, desapareció también. O sea, es como sí. una desconexión total. ¿Y qué pasó? Que nos quedamos en la casa, papá, mamá y niños, todos juntos. Y a mí a veces me da un poco me molesta un poco a veces escuchar o ver posts en donde dicen, ay, los que tienen hijos ahora están así como infartadísimos porque están con los niños todo el tiempo y no saben cómo estar con los niños todo el Uh-huh, tiempo. Y no, no es uh-huh, eso. Amamos uh-huh. estar con nuestros hijos, pero es crucial tener tiempos a Sí, solas espacios individuales. Sí, y con pareja también. Entonces, sí. eso es lo que quizás tal vez personas que no tienen hijos no entienden. Es que se necesitan para poder estar bien con los hijos, uno tiene que estar bien con uno mismo y con la pareja. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezaron a pasar muchas cosas. La primera es que obviamente todo el mundo dentro de la casa, pues empezó a construirse un como que, ya sabes, ese momento en el que estás como a punto de explotar con cualquier cosa, porque es que no Uh-huh. hay un momento a solas, no hay un Sí, momento de no cocinar, de no limpiar, de no atender, de no, es como todo el tiempo. Eh, Obviamente papá y mamá trabajando en la casa, una sí, locura, o sea, todavía sí. no sabemos cómo le estamos haciendo para lograrlo. Eh, Porque además pues la casa no está hecha para que haya una oficina aquí, entonces es como meter un escritorio dentro de la recámara, horrible, pero es que no hay Claro. espacio, y donde los Readaptar el niños, espacio. ¿dónde? En Ujú. la cabeza, o sea, eso uno. Y otra cosa también que quiero que hablemos hoy es que también pasó que empezamos a tener peleas enfrente de los niños cuando antes no las teníamos. ¿Por Sí. qué? Porque los niños están ahí. O sea, ¿en qué momento me voy a desahogar? ¿En qué momento te voy a Ujú, decir que me molesta lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, si los niños están pegados de nosotros ujú, literalmente todo el día? ¿Por qué? ujú. Porque la pandemia nos puso en esta situación. Sí. Entonces, vamos a empezar por el principio. Y tú me Sí. mandaste unos puntos que me encantaron. Y es cómo uno maneja los conflictos.
Y está el de evitar. Hablemos del Ujú. de evitar, que yo tengo Sí, una amiga que dice, hay que escoger las peleas. Entonces, sí. a veces decidimos evitar algunas porque es como, o sea, no me voy a pelear por todo. Ujú, ujú, Entonces, hablemos ujú. primero de esa parte. Cuando uno evita porque ya estás como cansada. Claro, tal vez algunas veces está, o sea, dentro de estas formas de manejar son tres básicas, por así decirlo, ¿no? Esta que es evitar, que es una forma pasiva, que es en donde evito el conflicto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Como lo decíamos, papás felices, hijos felices. No, evítalo para que los niños no se enteren, no se vayan a asustar, no hay que pelear enfrente de los niños. Y en algún punto mínimamente puede ser útil, pero cuando ya se hace demasiado, cuando la rutina y la forma natural de esa pareja de gestionar un conflicto es evitar, termina siendo contraproducente. Para ellos, por un lado, contraproducente porque no es como que eso se vaya y ya está, somos como un globito que vamos inflando, 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 y si no damos salida, explotamos, todos tenemos un límite. Entonces eso lo que hace, por así decirlo, es incrementar, ¿no? Como la tensión en la olla de Express. Y si tú no mueves la válvula, en algún punto explota. Y la pelea termina siendo peor de lo que hubiera sido. Ese es como uno de los, digamos, los desventajas, ¿no? Y consecuencias de evadir y de responder de una forma pasiva. Y la otra gran desventaja es que los niños sí, ok, no ven conflicto, pero eso no es natural. Si los niños no aprenden a ver que sus papás tienen conflictos, pero que no pasa nada, que es natural en una relación, que saben resolverlos, que aún así se quieren, no pueden normalizar eso en sus relaciones, ¿no? Ni como niños con sus amigos, ni de grandes con sus parejas, ¿no? Entonces, ¿esto que genera? Que después tengan una nula tolerancia a la frustración o muy baja porque, o sea, estoy como en esta burbujita rosa que crearon mis papás, ¿no? Como esta burbujita perfecta en la que me intentaron proteger y que terminó siendo contraproducente. Y otra fue, no logré desarrollar herramientas porque no vi cómo mis papás gestionaban los conflictos. Y si no lo veo, no lo aprendo, ¿no? Entonces es un niño que, digámoslo así, después se enfrentará a ciegas como a la resolución de conflictos, ¿no? En sus relaciones, por tanto digámoslo así, deseo de los padres de evadir, ¿no? Incluso Claro. yo tengo actualmente un caso en que los padres han hecho eso y el niño no sabe gestionar conflictos, no sabe defenderse, no sabe poner límites, porque nunca los ha visto, porque siempre han intentado esconderlo, ¿no? Entonces, yo justo ahora trabajo con ellos para que hablen de estas cosas, normalicen sus emociones. Nunca le contaban a su hijo si estaban estresados, si estaban enojados, si estaban tristes. Todo era felicidad. Y eso no es real, ¿no? Claro, Entonces, es súper fuerte el mensaje que se le manda a los niños y después contraproducente porque cuando salen al mundo, ¿no? Se dan cuenta que no es así, claro. ¿no? No sé tú qué Claro. piensas de, Y la de verdad esta es que primera es forma. cierto que los papás tenemos como esta idea de que no hay que pelear frente a los niños y no hay que Ujú. tirarnos sartenazos, eso seguro. No hay que, Sí. yo creo, no sé, y tú me puedes corregir aquí, que hay discusiones que da pie a que los niños estén enfrente y que les toque verlo y ver cómo lo solucionamos. Y luego hay peleas que son creo que las que todos los papás tratamos de evitar cuando son realmente muy fuertes, Sí, pues obviamente esas se tendrán que resolver a puerta cerrada, no sé, o sea, me sí. imagino que es como los conflictos por ahí de la casa, como de la convivencia diaria de los que estamos hablando cuando hablamos de que los niños nos tienen que ver resolverlos. Claro, Me, exactamente. Esto que estás diciendo es muy importante para esta segunda forma y me encantó cómo iniciaste porque dijiste a mí me gusta ver los conflictos con mi pareja como oportunidades de crecer y es que realmente son eso, ¿no? O sea, si los utilizamos desde ese enfoque, pueden ser grandes oportunidades para crecer, para conocernos mejor, para hacer mejores acuerdos. ¿Y qué pasa cuando no? O sea, tú ahí lo dijiste, ¿no? O sea, hay peleas y hay formas de pelear. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando me desbordo, cuando cruzo los límites del respeto, cuando insulto, cuando amenazo, cuando chantajeo, cuando llego a lo físico, no, ¿no? Eso ya sería la forma agresiva, ¿no? Está el que va y están los que agreden, en donde ya eso se vuelve
un ambiente amenazante para los niños, ¿no? En donde incluso hay veces que usan a los niños, que usan a los niños para hacer alianzas, ¿no? Y le vas a hablar a tu papá después de lo que me hizo, y de verdad vas a sentarte con tu mamá a ver la televisión después de cómo me habló, o sea, que los utilizan y los meten de verdad entre una guerra, ¿no? Y Pobrecito. eso les genera mucha confusión, mucha inestabilidad emocional, ¿no? O sea, Total. imagínate lo que es para un niño eso. Y por el otro lado, quienes los utilizan para atacarse, ¿no? O sea, atacar lo mal padre que eres o lo mal madre que eres, y entonces los niños ahí les generas culpa. Y eso también es muy fuerte para ellos. Entonces, sí, por un lado, las formas, que ya hablaremos más adelante de los consejos de cómo gestionar un conflicto en frente de los hijos, ¿no? De una manera asertiva, tanto por ellos, pero también por preservar la salud de la pareja. Eh, y ya les daremos algunos consejos, pero bueno, pues esta sería como otra forma inefectiva, ¿no? No se Claro. trata ni de evadir ni de irnos a este Ni otro de extremo, agredir. sino el Ahora, ideal es estar... hablemos un poco de Ajá, la agresión, porque sí, está la agresión, cuando uno dice agresión, uno se imagina golpes, uno se ujú, imagina maltrato, uno se imagina lo ujú, que estás diciendo, utilizar a los sí, niños, una cosa agresiva. Pero también hay otra agresión que ocurre con mucha frecuencia, lo he escuchado de amigas, lo he escuchado de conocidas, y es la agresión psicológica, ujú, sí, que hay muchos hombres y mujeres que la utilizan. ujú. Entonces, háblanos un poco sobre eso como para terminar de definir qué es agresión. Y qué es una agresión que yo a veces siento que la gente no lo ve como agresión, pero es agresión y es la psicológica. Sí, y es la más difícil de ver y es la más dolorosa, porque la física deja huella y entonces es más fácil que yo la reconozca y entonces diga, me están violentando y pongo un límite o termino la relación, pero la psicológica es esta que me envuelve y me confunde, ¿no? En donde la otra persona me hace responsable de cómo se sintió, por ejemplo, ¿no? Esta parte de la manipulación o culpar al otro, también el no validar la emoción, ¿no? Como el minimizar lo que sientes, el no me importa o ignorarte también es violencia psicológica, ¿no? Claro, que es lo que Entonces, está diciendo uh-huh, psicopedagotips, perdón, estaba leyendo en sí, inglés. Los silencios también pueden ser una forma de agredir. lo que no digo, ¿no? La disculpa que no pido, que ya hablaremos también en los consejos, ese es uno de los puntos más importantes que ya les hablaré, porque no es disculpa con la pareja, es disculpa con los niños. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, hay cosas que no se dicen que hieren. Son como abandono, tú decías al inicio, ¿no? Creemos que estas heridas emocionales que tenemos que sanar es que, no, que yo qué sé, como un abuso sexual o que un Claro, padre murió, y muchas veces hay padres y madres que están físicamente, pero no están emocionalmente, y eso ya es un abandono, eso ya es una herida que sanar. Esos son estos tipos de silencios, ¿no? Que hieren también, que lastiman. Entonces, eso se puede hacer contra los niños y contra la pareja, ¿no? claro. Y hay Tú parejas que puedes, pelean y que uno de los dos le deja de hablar al otro por días. sí, Los sí, niños se dan cuenta, papá no le está hablando a mamá, o sea, no le claro, el dice ni buenos castigo, días. te estoy castigando, no te hablo, ¿no? Claro, O acá sea, también Sani son, dice pasivo-agresivo. sí, totalmente. Y esto que dices, los niños se dan cuenta, los niños son súper inteligentes y son esponjitas que absorben todo lo que escuchan, lo que ven y lo que sienten, lo que perciben también emocionalmente. Entonces, por más que crean que si no les escuchan pelear, o no les ven pelear, los niños sienten cuando hay algún conflicto porque sienten ese ambiente emocional, ¿no? Sí, Ujú, hubo un momento, nosotros hicimos un viaje muy largo cuando volvimos, mi esposo y yo tuvimos una crisis muy existencial, muy fuerte, esa fue hace ya año y medio, y, y me acuerdo mi hijo, un día, nosotros no hablábamos para nada de esto en frente de los niños, nos fuimos un día a un parque a hablar como para salirnos de la casa, a hablar y decir, ok, ¿cómo seguimos a partir de aquí? ujú, Y y nos salimos de la casa porque yo le decía, es que nuestro hijo mayor escucha lo que no decimos. Mi hijo mayor, ujú. el chiquito, no lo siento tan perceptivo como el mayor. El mayor escucha lo que uno no dice literalmente. Y un día vino a la cama y dijo, no quiero que se divorcien. Sí, Y nosotros ni siquiera habíamos hablado de divorcio. sí, Pero obviamente estábamos pasando por un momento difícil y eso que mi esposo y yo no nos agredemos, aún en los peores momentos siempre hay un buenos días,
siempre dormimos en la misma cama, o sea, hasta en los peores momentos. Entonces, imagínate, haciéndolo de una forma lo más consciente posible, aún así mi hijo mayor se dio cuenta. Claro, totalmente, porque lo que para una pareja puede ser un conflicto, una discusión natural, ¿no? O sea, digámoslo dentro de los parámetros normales de naturalidad de un conflicto, para un Claro. niño puede ser sumamente amenazante, no entiende, ¿no? O sea, como que empiezan estas preguntas de si pelean se separan, ¿no? Como que para ellos esa es la lógica y también será parte de los consejos, ¿no? Como tranquilizarles, hacerles saber que mamá y papá pueden discutir, incluso pueden enojarse, pero que eso no elimine el amor, que eso no Claro, significa que quieran dejar de estar juntos, si es que es así, o sea, no hay que hacer promesas falsas tampoco, ¿no? claro, Si ¿no? no se Cualquier piensa en momento divorcio, decir, separarse. papá y yo discutiremos incluso más veces y intentaremos cada vez hacerlo mejor, pero esto no significa ni que ya no nos queramos, ni que te dejemos de querer a ti, ¿no? También tranquilizarles y hacerles saber eso a los niños. Claro. Y bueno, entonces tenemos una tercera forma de lidiar Sí. con los conflictos, que yo creo que es en la que hemos pasado todos en esta pandemia, y es desbordarnos. Bueno, esa fue la que hablamos, ¿no? Como la de agresión, de desbordarte, de ya hacer, o sea, ir como de estas veces que tú mismo o tú misma reconoces y dices, se me fue, ¿no? A mí me ha pasado, yo no tengo hijos, pero he tenido conflictos de pareja porque estoy en pareja y hay veces que digo, se me fue, Okay. ¿no? Ese es cuando nos Desbordar. desbordamos, sí, cuando decimos se me fue de las manos, obviamente hay de desbordes a desbordes, el que llega a agresión, ¿no? Pero ya el simple hecho de criticar a la pareja, ¿no? Pero es que tú nunca haces nada, eres súper flojo y yo aquí, ¿no? Como, no, o sea, te lo puedo decir de manera diferente, sabes que estoy muy estresada, tengo mucho trabajo, me gustaría, por favor, que me ayudes, yo qué sé, a poner una lavadora, ¿no? O a recoger la mesa, ¿no? O que tú te hagas cargo de esto y yo del otro sin que yo tenga que estar atrás de ti. Son maneras totalmente diferentes y estamos diciendo el mismo mensaje, O ¿no? sea, que el Y cómo, esta, no el qué, sino el exacto. cómo lo decimos. Exacto, el cómo, desde el yo, desde lo que yo siento, desde lo que yo necesito, no agrediéndote ni haciendo de una situación, es decir, que no hayas recogido los platos, una característica tuya en donde te digo que eres un flojo, un huevón, un bueno para nada, ¿no? Y ya me meto con tu persona y te hiero, O ¿no? sea, que aislar, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Quiero, antes de entrar a los consejos asertivos y respetuosos de la pareja y los positivos, los que nos queremos llevar de esta charla. Pero antes de pasar ahí, y entonces aquí agarren papel y pluma, porque se vienen los buenos consejos dentro de unos minutos. Pero quiero que hablemos un poco de las consecuencias en los hijos ante el mal manejo de los conflictos. Y aquí, como dijimos al principio, o sea, los hijos sí nos tienen que ver lidiando con los conflictos de manera positiva. Cuando Uh nosotros lo -huh. hacemos de manera negativa, que es, y quiero que aquí todo el mundo, todos los que estén aquí, vean esta entrevista después también, sepan que todos hemos manejado los conflictos de la manera más negativa posible en algún momento, sin llegar obviamente a los extremos, pero todos le hemos regado, todos hemos cometido errores, todos hemos sentido culpa después de haber cometido el error, de haber manejado algo de manera incorrecta. En mi caso, y si quieres después hablamos de esto, yo he pedido perdón. Yo le he Uh pedido perdón -huh. a mis hijos, perdón, que no actué como el adulto que soy, Sí. que hice esto, le dijo esto a papá, respondí de esta manera, perdón, no es la Uh forma de -huh. hacerlo, pero soy un ser humano y cometo errores. Pero bueno, nada más quiero eso, que aquí somos todos reales, que aquí estamos hablando a calzón quitado y que todos hemos cometido errores. Pero ¿cuáles son las consecuencias en los niños si nos ven manejar los conflictos de manera negativa? Sí, me encanta que normalices, porque creo que decir que no, o sea, que lo hacemos bien todos, incluso yo como terapeuta, yo siempre le digo a mis pacientes, voy a terapia individual, estoy ahora en un proceso de terapia de pareja porque tengo mucho que aprender, pero el hecho de que hayamos cometido errores no significa que no podamos mejorar y aprender nuevas dinámicas y nuevas estrategias, ¿no? Y bueno, en cuanto a las consecuencias, digámoslo así, que la primera y la más importante es que no aprenden los niños a gestionar y a expresar y a identificar sus emociones. Esa es la primera, ¿no? O sea, si yo veo que papá y mamá, o mamá y mamá, o papá y papá, ¿no? No tienen autocontrol, va a ser difícil que yo desarrolle ese autocontrol. Esa es una de las más importantes consecuencias. Otra es los niños
tienen esta parte de aprendizaje por imitación, es decir, reproducen las dinámicas. Entonces, otra gran consecuencia es que van a reproducir ese estilo de manejar los conflictos, que van a ser niños que van a empezar a gritar, ¿no? Luego se sorprenden, es que ya me empezó a gritar el niño, es que vengo porque es súper rebelde con nosotros, que está escuchando, que está viendo cómo está viendo que entre ustedes resuelven conflictos. Esa es otra, ¿no? Otro, baja autoestima, ¿no? Niños que empiezan a sentirse muy vulnerables, poco valiosos, que se aíslan socialmente, niveles de estrés y ansiedad que llegan incluso a afectar mucho, sobre todo el sueño, es una de las, digámoslo así, efectos psicosomáticos que más se viven, insomnio, niños que se levantan por la noche, que tienen pesadillas, mucha culpa y confusión cuando veo que si el tema de conflicto soy yo, entonces empiezo a sentir que yo soy el que genero que papá y mamá, o mamá y mamá, o papá peleen, ¿no? También mucha culpa. También otra cosa que puede generar es este sentimiento de amenaza del que hablábamos, ¿no? Como decías, tu hijo llegó hasta a la cama a hablar con ustedes, o sea, el valor que tiene que tomar un niño para decir, por favor no se separen, ¿no? O sea, él ya tenía suficiente miedo como para acercarse y decírselos, entonces pueden sentirse amenazados y en peligro, porque si las personas que se supone que me tienen que proteger y cuidar no van a estar juntas, eso significa, o sea, eso como en dónde me deja a mí, qué pasa conmigo, con mi vida, ¿no? Con mi realidad, es súper fuerte. Otro punto, por ejemplo, son los problemas sociales y escolares, ¿no? Niños que empiezan a tener problemas de comportamiento, de conducta, que o los bulean, que empiezan a tener problemas de rendimiento académico, problemas de atención, y bueno, en los casos ya súper graves, pues son niños que si llegan a ver maltrato físico y agresiones y violencia intrafamiliar o de género, que empiezan a autolesionarse o tienen ideación suicida o que cometen intentos suicidas. O sea, puede llegar hasta ese nivel. Puede llegar a ser grave, claro. Sí, Claro. totalmente. Ahora, una pregunta. Estas consecuencias de las que estamos hablando, y solamente para aclarar, es cuando es un patrón, ¿no? O sea, Sí, cuando esto, porque como yo decía hace un minuto, todos hemos tenido momentos en que hemos solucionado un conflicto de la manera incorrecta. Después tenemos que ir a sí, pedir perdón. Pero eso, me parece, y dime si no, es lo normal. Las consecuencias que estamos hablando ahora es cuando es un patrón. O sí, sea, sí. cuando no buscamos ayuda para hacerlo mejor y seguimos cometiendo los mismos errores años y años, y estos niños crecen, obviamente, con este patrón de resolución de conflictos negativa. Sí, entre más tiempo pasa el patrón, más intensas, más crónicas, más graves serán estas consecuencias, ¿no? O sea, Ok, no se asusten de repente tener un exacto. conflicto. Hoy vamos a hablar de consejos para que hagan una mejor gestión, ¿no? Y que se vayan más tranquilas, más tranquilos, pero es cierto que sí, que hay que echarle un ojo en cómo estamos solucionando los conflictos porque podemos afectar a los niños. Claro. Y eso siempre, la relación de pareja es una relación de tres. Es uno, el otro y el terapeuta. En Porque nosotros y el terapeuta, sí, sí. hombre y hombre, mujer y mujer, hombre y mujer como quieran, pero tiene que haber un terapeuta en medio. Yo de verdad creo que las relaciones a largo plazo requieren de eso, de un tercero objetivo, Sí. porque luego es, no, mi mamá, pues no, o sea, Y sabes que no eso no esperarse ayuda. hasta tener un conflicto graves. A mí algo que me da mucho gusto es que últimamente he recibido parejas que vienen en punto preventivo, que no se esperan a estar ya, o sea, a punto de separarse y que vienen y dicen, es que estamos peleando mucho, es que queremos recuperar, ¿no? Como la intimidad que teníamos, ya no solo a nivel sexual, sino esta intimidad, esta complicidad que se está perdiendo por los roces diarios. Y eso me encanta, o sea, que las parejas vean que la terapia no es un lugar en donde resolver problemas solamente, sino que también es un espacio de, así como de autoconocimiento en la terapia individual, de conocimiento mutuo en la terapia de pareja, porque aunque vivas con esa persona, hay muchas cosas que a veces no se hablan o que no se hablan desde el enfoque en el que pueden ayudarte a entender mejor por qué esa persona a veces es tan obstinada con algo, porque algo es tan importante para él o para ella, ¿no? Entonces, creo que es un espacio muy rico que si la gente se puede dar la oportunidad de hacer, y que hay muchas otras vías, ¿no? Un retiro de parejas, intentar hacer algo juntos nuevo como una clase, un entrenamiento de mindfulness. Creo que esta parte de hacer crecimiento personal en pareja es precioso Es y súper precioso. enriquecedor. Se Sí. une muchísimo. ¿Cuáles dirías que son las tres razones por las que las personas llegan a verte a ti? ¿Cuáles son los tres problemas de pareja más
En fuertes. mi caso, en mi caso, uno es el tema de adaptación del expat, o sea, del miembro local, cuando los dos no emigran, en tu caso los dos son migrantes, no están en un tercer país, pero cuando es una persona la que migra, uno de los problemas es como toda esta parte de la dificultad de adaptarse, todo el malestar emocional por el duelo migratorio que influye en la pareja, porque algo muy común que he visto es que culpa, ¿no? Por ti emigré, por ti le estoy pasando mal, por ti dejé mi trabajo, por ti estoy lejos de mi familia. Ese es uno muy, muy, muy común en mi caso, ¿no? En la gente que llega a mí. El segundo es tema de infidelidad. Y el tercero son problemas de comunicación, o sea, peleas constantes, sobre todo cuando la gente empieza a vivir junta, como este cambio, esta transición, ¿no? Este acomodarse, ese también es como un punto que al menos es de los más frecuentes en mi consulta. Ok. Bueno, antes de pasar a los tips que nos vas a dar, Sí, déjame ver. Ok. Sí, vamos a hablar de cómo manejar los conflictos frente a los niños. Y yo no sé si quieres dividirlo en dos. ¿Cómo manejar el conflicto asertivamente? O sea, tenemos un conflicto. No nos estamos poniendo de acuerdo en si los niños duermen en la cama o no, que eso fue un conflicto grandísimo para mí y para mi esposo. Cuando eran bebés, cuando eran más, no bebés, de bebés sí dormían con nosotros, pero cuando eran como toddlers, como chiquitos todavía, antes de los uh -huh. 4 o 5 años, para mí era mis hijos y mis hijos quieren dormir en mi cama, mis hijos duermen en mi cama y se acabó el asunto. Y él era todo lo contrario. Eso uh fue una -huh. cosa que al final gané yo. Gané yo porque de verdad que él como que decidió no pelear esa, pero, pero yo sé que, por ejemplo, entonces están los conflictos que tiene la pareja, ¿no? Que no se ponen de acuerdo con algo. Y luego están Ajá, cuando te toca resolver un conflicto enfrente de los niños. ¿Cómo sí, hacerlo? Son como sí. dos temas diferentes. Sí, a ver, por un lado, o sea, yo creo que este tema de acuerdos es algo en lo que hay que sentarse a hablar. Muchas veces esperamos a que el conflicto ocurra. Y si es algo como de parenting style, es muy importante un día decir con una copita de vino, un café, vamos a sentarnos a ver en dónde no estamos congeniando. No esperarse. O sea, uno de los consejos sería, siéntense un día a ver en qué puntos pueden encontrarse o acercarse más, ¿no? No tiene, o sea, o en algunos dejar que gane, él te dejó ganar lo de la cama y seguramente tú le has dejado ganar otras, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante hacer espacios para hablar. ¿Por qué? Porque eso va a ser más fácil que ya tengamos un acuerdo y que entonces de repente no lleguen los niños y entonces empecemos a pelear allí enfrente de ellos porque ya tenemos un acuerdo previo. Eso primero, como encontrar espacios para hablar, ya no solo de los acuerdos de cómo criar a los niños, sino también de cosas de la casa o cosas de nosotros. Entre más espacios hagamos para ir sentándonos y decir, a ver, ¿qué está pasando? Vamos a intentar negociar o llegar a un punto intermedio. Te digo mis áreas inflexibles y las flexibles, más vamos a minimizar esos conflictos o más fáciles van a ser de resolver porque vamos a decir, ya lo hablamos, ¿no? O sea, Claro, vamos a ya ceder, habíamos llegado a un vamos. acuerdo en eso. Ajá, eso por un lado. ¿No? Y luego, lo que dices es muy cierto. ¿Qué pasa cuando ya el conflicto está ahí? Porque ya cuando te diste cuenta, ya está ahí, ¿no? Ya es demasiado tarde como para decir no voy a pelear porque ya estás peleando. Entonces, lo primero es intentar que cuando no estés en un momento y en un espacio adecuado para llevar una discusión, pauses o simplemente busques este autocontrol. Por ejemplo, el gran ejemplo, un coche, estar en el coche pelando, es uno de los peores lugares. Uno, o sea, la persona requiere estar atendiendo porque es sumamente peligroso, ¿no? O Sí, sea, tiene como mucha responsabilidad. Dos, nosotros como pareja no podemos ver nuestro lenguaje no verbal y no podemos hacer contacto y entonces eso minimiza la posibilidad de empatizar y conectar emocionalmente. Entonces no es un lugar adecuado. Tres, si están los niños ahí, vamos a estar como todavía más locos porque hay muchas cosas y estímulos que gestionar y no nos podemos enfocar en hablar. Entonces ahí lo ideal es que uno diga, oye, ¿te parece que lo hablemos al rato que nos estacionemos o que estemos en casa o que lleguemos al restaurante incluso? Sí, y ya eso ayuda a que los dos nos enfriemos, no hablemos la emoción en caliente en un lugar que no es el adecuado y que entonces este autocontrol nos ayuda a decir, podemos poner en pausa el enojo y hablarlo después, más calmados y en un mejor lugar en donde nos vamos a entender mejor, donde ¿no? nos podemos ver a los ojos también, el lenguaje Sí, corporal sí, y ver a la persona. O sea, entonces sí, ese dirías que es el primer consejo, ¿no? Como sí. hacer una pausa cuando ya se viene como el gran conflicto, hacer una Uh -huh. pausa y hablarlo después en el momento y el lugar correcto.
Ujú, Parece exacto. muy bien. Sí. Exacto. Otro punto es la asertividad en la comunicación, que para eso no me voy a profundizar porque es un tema súper amplio, pero tengo dos videos en mi canal que hice con una colega mía que maneja el mismo método que yo, el método Gottman, que de hecho es de unos terapeutas norteamericanos, que estoy en el entrenamiento, y ellos hablan de una teoría de los amigos y los enemigos de la comunicación. Ahí tenemos un video en mi canal de YouTube, lo pueden ver los dos, están conectados. Pero bueno, la base es como no comunicar de maneras en las que el otro ya empiece a defenderse o se cierre, que es no criticar, no insultar, no chantajear emocionalmente. Y entonces, ¿qué es lo que sí hago? Hablar desde el yo. Yo siento, no, me hiciste enojar, me hace sentir sumamente frustrada porque no me ayudas o eres súper egoísta porque no pensaste en mí esta mañana. No, se, me sentí triste, ¿no? Porque tuve la sensación de que me hubiera gustado que me tomaras en cuenta, que me hicieras el desayuno o que me llevaras un café porque empecé a trabajar muy temprano. Ya es otro el mensaje y entonces la pareja es más receptiva, ¿no? Entonces empezar desde el yo me siento así porque Sí, pasó esto. sí, Ok. exacto. No tú me hiciste y tú eres malo, sino la situación y lo que me hace sentir y lo que espero, ¿no? Como Y lo que este espero. cambio que O sea, espero, lo que tres espero. pasos. Ok, ¿cómo Sí, me siento? ¿Qué pasó? ¿Y qué espero? sí, porque normalmente nos quejamos, ¿no? No lavaste los platos. Oye, me estresa ver los platos así apilados. Por favor, ¿puedes lavarlos? O puedes intentar lavarlos en el momento después de comer. Totalmente diferente y es el mismo tema, ¿no? Otro puntito, a ver, aquí tengo mis notas. No involucrar ni directa ni indirectamente a los niños, ¿no? A veces en las peleas, y mira, tu hijo te está escuchando y se va a dar cuenta de quién eres, ¿no? O sea, este tipo de involucramientos de que los niños se van a dar cuenta o los niños van a, ¿no? No, o sea, no, o ya decirles, hay gente que los trae a las peleas, eso ya no es tan frecuente, pero hay gente que los mete en las peleas, o que después de pelear, ¿no? Por ejemplo, mi madre, yo la adoro, es una madre excepcional, o sea, de verdad que no porque sea mi madre, pero creo que ha sido muy buena madre y que lo ha intentado hacer muy bien, pero después de que mis padres se separaron, algo que creo que no hizo tan bien fue este hecho de contarme muchas cosas de sus peleas de pareja. O sea, los hijos no son tus amigos ni tu Claro. terapeuta, no son tu basurero emocional ni tu punching bag. Entonces, los temas de pareja se quedan en pareja. Tú no puedes ir después a decirle, es que tu papá, mira lo que me hizo, o tu mamá es súper egoísta, solo piensa, y viste cómo me gritó, y no, o sea, eso no se vale, es injusto, es una pelea sucia, ¿no? Es hacer trampa con tu pareja y eso daña muchísimo a un hijo, porque ya le haces ahí tomar partido. Ahora una pregunta. ¿Sí se vale ir a decir, papá y mamá ahora no se están poniendo de acuerdo con este tema, o papá y mamá ahora están un poco enojados y se van a tomar un tiempito, no sé, como prefiero quedarme en la casa porque papi y yo hoy tuvimos una discusión y preferimos estar separados por unas horas para Sí, después volver a hablar? ¿Eso se sí, puede porque decir o no? ¿O tampoco? sí, sí se puede decir porque de la manera en la que estás diciendo, necesitamos tiempo fuera para volver a estar bien juntos, ¿no? O para estar más tranquilos juntos. Cuando tú le hablas al niño, por ejemplo, ¿no? Que tenían una salida, me imagino por el ejemplo que estás poniendo, tal vez tenían una salida en familia y alguien de plano es tanto su enojo que no puede ir, ¿no? Papá les alcanza al rato porque necesita tiempo fuera y ahora vamos, y ahora cuando esté bien, cuando me sienta más relajado, voy. Ahí le estás hablando tal vez de la emoción, ¿no? Si ya el niño percibió la pelea, es más sano que le digas eso a que se haga como que nada pasó, ¿no? O que se vaya de mala cara y se queden todos así tensos. Entonces sí, y está muy ligado a mi siguiente consejo que es, por un lado, tranquilizarles y por el otro lado, pedirles disculpas. Se vale decir, oye, papá y mamá discutimos en la mañana o papá y papá discutimos en la mañana y sé que esto pudo haberte hecho sentir mal, pero no te preocupes, tendremos peleas y eso no significa que nos vamos a separar, ¿no? Lo que decíamos hace rato, o decir, queremos pedirte una disculpa o en individual, ¿no? Quiero pedirte una disculpa porque presenciaste la pelea con papá y se salió de control, subió de tono, no supimos manejar nuestro enojo, ¿no? O últimamente estamos muy estresados y no supimos cómo manejarlo. Perdónanos, Ok, ¿no? se vale Vamos a pedir intentar perdón hacerlo mejor. a los hijos, Pedir perdón a la pareja, pero también a los hijos. a ¿Por la qué? pareja y a Porque los hijos. Ok. sí, totalmente. Entonces, lo de pedir perdón, yo se los pondría así como tip súper prioritario.
¿no? Como de estas cosas que se ponen en post-it en el refri para recordar, ¿no? Está bien, Verita. Em, Sí. Otro punto, preguntarles cómo se sienten. A veces como papás, mucho quieren como decirlo todo y hacerlo todo por ellos y les cuesta mucho decir, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Hay algo que me quieras preguntar? Me gustaría saber cómo te sentiste en la mañana o anoche que papá y yo tuvimos la discusión. Que le preguntes ya le hace sentir que papá y mamá le dan un espacio, mamá y mamá, papá y papá, por ser inclusivas, le dan un espacio a su emoción y a su sentir y se preocupan por lo que generó esa discusión. Eso es sumamente rico y a un niño eso le permite después desarrollar esta capacidad de me he sentido así, de saber que su emoción tiene un lugar, tiene un espacio, ¿no? Y es válida totalmente. Ok, ok. Uh-huh. ¿Tenemos algún otro consejo? Y el último sería, pidan ayuda profesional. Si ven que no lo están haciendo bien, que no tienen herramientas, que están repitiendo patrones familiares de cómo sus papás y sus familias manejaban las discusiones y los conflictos, pidan ayuda profesional. Para eso estamos, Claro. ¿no? ¿Y sabes qué siento? Siento que hay en muchas culturas latinas, bueno, tú y yo somos mexicanas y lo sabemos, Uh-huh. hay todo un tabú que yo obviamente me lo quité hace muchos años. Hay todo un tabú con el tema de ir a terapia porque Sí, mucha gente cree que uno va a terapia cuando o sea, es como sí. el último recurso, no hay más en esta vida, ya está haciendo terapia. Y la Uh-huh. verdad es que no es así. Las veces que yo he ido a terapia solamente 2 veces, después de mi primer divorcio, que fui súper tranquila, simplemente a tratar de responder una pregunta, pero yo estaba tranquilísima, sin depresión, sin rollo ninguno, porque divorciarme fue decisión mía, de mi primer marido. Y entonces, pero necesitaba que alguien me ayudara a encontrar una respuesta y la encontré Uh-huh. en 2 meses. Y Uh-huh. la otra fue que yo sufrí depresión y ansiedad postparto después de mi segundo hijo y ahí también fui a terapia. Eh, y terapia de pareja hemos hecho 2 o 3 veces en 13 años. Eh, Ajá. y la verdad es que quiero que si puedo convencer a alguien de que hagan terapia, como dijiste, preventiva, es que es la clave para vivir muchos, muchos años felices como pareja. Siento que las parejas actualmente hay muchos cambios, somos como una generación de cambio, como que ya no Sí. somos la familia tradicional en la que Uh-huh. estaba todo ya dado por sentado, los roles de cada quien estaban dados y había como menos conflicto. ¿Por qué? Porque estaba todo aceptado. Sí, Nosotros sí, somos una generación de, ya no es así. Entonces, eso sí, genera muchos más conflictos porque hay un tema de expectativa. sí, Siento, por sí. lo menos es el caso de mi esposo y el mío. Un tema de expectativa, ¿por qué? Porque crecimos en familias en donde todavía era tradicional y Sí. nosotros somos la generación del cambio. Sí, Y ¿cómo eso, construyo, si crecí en un modelo tradicional, una relación de pareja más contemporánea en donde la mujer trabaja, el hombre se involucra muchísimo más, ¿no? Con los niños por fin. Y entonces, claro, es crear un modelo de la nada, ¿no? Entonces, en nuestro caso, yo creo, o sea, lo atinas muchísimo. Creo que y sí, hay cierta resistencia a la terapia, pero veo que la gente de nuestra generación para abajo ya está muchísimo más abierta y eso es una gran ventaja que ya poquito a poco se están quitando los estigmas. Yo creo que la misma pandemia también lo quitó. La gente se dio cuenta de la importancia de la salud mental en este tipo de situaciones, el gestión de sus emociones. Entonces, bueno, yo también les invito, yo como terapeuta llevo 10 años en terapia individual sin descansar, pese a que no tengo un conflicto ya, al inicio sí sané muchísimas cosas, ¿no? Mis heridas, mis monstruos, mis fantasmas, y es pero ahora, riquísimo, sí, es y para mí riquísimo. ahora es como seguir creciendo y seguir aprendiendo porque siempre se puede aprender y la vida está llena de retos y conflictos, ¿no? Y como el tema de pareja, yo he hecho 2 veces terapia de pareja con mi expareja y con esta, y he aprendido muchísimo, ¿no? Y en mi relación pasada me sirvió para cerrar sanamente, o sea, para decir, si seguimos, ¿no? Por costumbre, porque sí hay cariño, pero a veces también la terapia ayuda a decidir si estás en una relación correcta o no, ¿no? Pero ya, ese es otro tema. Ese Pero es bueno, otro sí, tema.
invitarles a que busquen apoyo psicológico si llega a ser necesario y esperemos que los consejos que hoy les compartí les puedan ser de utilidad para empezar a hacer esos cambios en positivo. Claro, claro. Me encantó, espero que hayan tomado nota. Yo sí tomé nota mental y después vuelvo a ver mis entrevistas y hago mis notitas, porque de cada entrevista aprendo muchísimo. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ya tenemos que terminar, pues se nos alargó Sí. muchísimo. Además que hay muchos temas ahí, problemas técnicos, pero bueno. Agradezco muchísimo a todos los que se conectaron. Esta entrevista queda grabada en mi IGTV, así que si no la vieron completa, pueden volver y verla toda completa, adelantar, atrasar lo que necesiten y tomar esas notas, esos 3 consejos que nos dice, creo que fueron 3 o 4, ya no recuerdo, Sí, de cómo resolver nuestros conflictos de manera respetuosa y asertiva para tener parejas felices y eso da como consecuencia, como resultado, niños felices y al final exactamente, todas las madres queremos. Así que exactamente. vamos a tomar nota de eso. Muchísimas gracias, Irene, por tu tiempo, te agradezco muchísimo. Y, ay, gracias a todos. Muchas gracias, chicas. Gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, invitarles a seguir mis redes. Estoy como Mentes Equilibrio y justo esta semana abrí Amar Sanamente, que es mi nuevo espacio para justo hablar solo de relaciones de pareja y crear relaciones basadas en el amor propio. Buenísimo. Muchísimas gracias a Muchísimas todas. gracias. Bye Buenas noches a bye. todas. Chao, chao.